Bienvenidos sobrevivientes a su programa sobre vivir al día con Noctámbulo, a.k.a. Turis. y su servidor Marshall Drame. El tema de hoy, sobreviviendo al día en que llegaron las redes sociales. Yo recuerdo cuando empezó lo de las redes sociales, empezó esta página que se llama, no sé si la recuerdan, se llama Metroflog. Era una página que básicamente era como un Facebook, solamente que lo único que podías era subir fotos. Y una de esas fotos es un poco graciosa porque todos, o al menos considero que todos tuvimos a la famosa morra emo. La verdad yo no recuerdo el nombre, no sé si... Es que esa morra tenía muchos nombres. Yo me acuerdo que llegué bien feliz un día a la escuela y no, a veces me está siguiendo una morra, se llama Andrea, y después un vato decía, no manches, no tienes a una morra que se llama, creo que Jocelyn o algo así. Y cuando checamos el Metroflog eran las mismas fotos de la misma morra con diferentes nombres. Y sí, se volvió una leyenda urbana esa morra en el Metroflog. Creo que realmente nunca vamos a saber, o a ciencia cierta, quién era realmente la morra emo que en ese entonces recuerdo. Después de eso viene Hi-Fi, no sé si también la recuerdan. Estas redes sociales, como de repente las abríamos y pues no era como que la gran cosa, solo estaban ahí. De repente se hace muy popular Messenger. Pero espérame, con Hi-Fi, güey, era un pedo muy cabrón, güey, porque era entrar a ver como Frankensteins de las personalidades de las personas, porque con Hi-Fi tú podías poner música, güey, videos, podías cambiarle de color, poner unos colores chirriantes. Yo me acuerdo que me pasaban los Hi-Fis de las personas y era como entrar a un caos que solamente esa persona entendía el por qué estaban las cosas así. Y yo creo que también a la gente le pasó mucho algo que me pasó a mí, el dejar abierto. En esas épocas, pues, muchos no teníamos computadoras, carnal. Teníamos que ir al ciber, güey, y no sabíamos qué era cerrar sesión, güey. Estábamos bien pendejos, güey. Veíamos una sesión iniciada y lo que hacíamos era cerrarla como buenas personas, buenos ciudadanos. Y después, pues, ya abríamos la nuestra. Pues, un día yo dejé mi sesión abierta, güey. Y creo que fue un fin de semana. Y el lunes, güey, todos me veían raro. Todas las morras me veían súper raro, güey. Como que pinche enfermo. Y yo dije como que ¿qué está pasando aquí? ¿A qué dimensión desconocida entré? Y pues ya cuando entré a mi Hi-Fi, y más porque una morra me dijo como de que ¿qué te pasa, pinche enfermo? Yo, ¿qué? Ya entré a mi Hi-Fi y pues un vato pues vio mi Hi-Fi abierto y le empezó a mandar un montón de cosas a las morras. La neta cerré esa cuenta, güey, pero yo creo que sí me quedé con el estigma, menos en ese salón, de que era un pinche vato bien raro. Sí, de repente pasaba esto, era muy común. Realmente antes el internet era así, de esa manera, en cibercafés. Yo, la verdad, nunca tuve ese problema. La ventaja mía era que la zona en que vivía no tenía compañeros cercas que me conocieran. Y el ciber lo administraba, recuerdo, un señor. Y él muy honestamente cerraba las sesiones, porque cada que un usuario se iba, pasaba a cerrarla. Pero de repente sí se empezó a dar esta parte de que dejabas abierta tu sesión. Obviamente pues no sabíamos que se tenía que cerrar. Creíamos que si cerrábamos el navegador, en automático se cerraba, pero era cosa que no pasaba. Entonces de repente pues publicaban ciertas cosas, ¿no? Son historias graciosas, pero pues yo realmente tampoco fui como que muy fan de ese tipo de páginas. Aquí, te comentaba hace rato de Messenger. En Messenger yo sí de repente fui muy fanático. La verdad había una chica que me gustaba. Esta también es una historia muy graciosa. Se la recomiendo totalmente. Yo en su libreta casualmente, no, vamos a decir casualmente encontré su correo electrónico y la agregué. Pero no sabía cómo iniciar una conversación porque nos hablábamos muy poco en el salón. De repente fue como pues mandarle un zumbido. Y ya ves que se podía mandar zumbido. Bendito zumbido. Sí, la neta era la onda, porque
le mandabas y la morra como sacada de onda. De repente es como que, ¿quién eres? Esta madre? Sí, ¿de quién eres? Y yo, pues soy tu compañero de escuela, ¿no? Y no te ubico, yo soy el callado de atrás. Y es como muy gracioso. Pero, afortunadamente, todavía nos hablamos. Así que fue una buena anécdota. Así que Messenger pero para mí. Fíjate que también me tocó a mí de esas morras que llegaban al salón y cuando ya existía esta cuestión del Messenger, que pasaban la libreta y anoten tu nombre y tu correo, ¿no? Ajá. Y era como, pues, los tenías ahí agregados y realmente era como, pues, ¿qué les digo? No? O sea, algunos te llevabas, pero pues no con todos te llevabas, entonces era muy raro como verlos ahí conectados, o luego que pues empezaban a mandarte como los nuevos zumbidos que empezaban a llegar como unos tipo emojis que saltaban. Sí. Eso estaba bien raro porque te las mandaban y tú como, ¿qué quieres? No te conozco. Como de quién eres tú o por qué me hablas si nunca me has hablado en la vida, pero no sé si recuerdas que había una página o hay todavía, no, la verdad no sé, pero era un chat, salas de chat donde entrabas, chateabas con latinas, colombianas, españolas, y las de más de 18, había una infinidad de salas. Y te pasabas tu correo y te agregabas a Messenger para tener una conversación más privada, no sé. Privada. No sé por qué teníamos esa idea, pero de repente era como pues, ¿qué onda, no? Pues no sabías ni quién era y le empezás a platicar cosas muy extrañas. Una anécdota no es mía, es de un amigo. Estábamos, no sé, pues echando el desmadre. Y se le ocurre agregar a una... tenía un nombre de mujer, no recuerdo la verdad. Y la agrega a Messenger. Entonces ya como que había cibers que estaban un poquito más sofisticados y tenían las cámaras. Y recuerdo que empezó a decirle que le mandara fotos de cómo era. La chava le dice que el primero. Y mi amigo prende la cámara y dice, hola, soy yo, ¿no? Y pues como de, voy a hacer un lado para no salir en la toma. De repente le dice, no quiero estorbar este momento romántico. No quiero matar su momento. Entonces de repente le dice, pues ahora pues, enséñame una foto, ¿no? Y sí le mandó una foto, pero fue una foto. Entonces pues uno está chavo y la neta pues se cree todo, ¿no? Y creímos que sí era. Yo subí la foto y dije, ay güey, no, pues sí está bonita. De repente le empieza a decir, oye, pues enséñame más, ¿no? Pero pues estábamos en un ciber, no puedes hacer muchas cosas. Pobreza. Sí, la verdad. Recogiendo su dignidad con todo y su teclado, bro. Pero de repente era como que, oye, como que pues ya tus fotos que me estás mandando, pues ya no separas, ya no hay, sí, no cuadran. Porque en esta estás rubia y en esta eres morena. Ajá, y oye, porque aquí tus piernas están más largas y acá están más cortas. Y de repente fue como de, bueno, te voy a enseñar cómo soy. Y así de, bueno, a ver si realmente. Recuerdo que era un señor así como de 40 años. Y le empezó a decir, no te molestes, es que la verdad, si me hago pasar por mujer, si me platican. Fue algo muy extraño, la verdad. Pero de repente es como, pues, te exponías a ese tipo de cosas. Pues sí, de hecho, pues en aquellas épocas no existía como esta publicidad de ten cuidado porque va a pasar, o sea, nos aventurábamos a una cosa que no conocíamos, pero al mismo tiempo, pues era más que nada ignorancia, que nosotros estábamos conociendo nuevas cosas, e inclusive las redes sociales estaban realmente creándose en ese momento, estaban viendo hacia dónde se tenían que hacer, y pues los chivos expiatorios éramos nuestra generación, sí. que teníamos que utilizar ese tipo de cosas, y siempre llegaba el amiguito que, ya viste esta página donde puedes chatear con otras chicas y no sé qué, y tú, pues sí, pero realmente nunca te preguntabas eso, porque tú creías que todos en internet eran chavitos como tú que estaban investigando, que estaban intentando, y pues no, es como tú dices, había pues ya personas mayores que ya estaban curtidas en esa área y ya sabían qué show. Y fíjate que a mí nunca me pasó, pero tuve un amigo que su familia puso un ciber,
Y a él le gustaba entrar y hacer ese tipo de bromas, güey. O sea, él entraba como si fuera mujer y ya cuando los vatos estaban acá, él sacaba a su perrito y les empezaba a mostrar a su perrito en la cámara y todo, así como que, pendejo, no soy. Pero era como que sin malicia, no sabíamos realmente, pues, todo lo que se iba a venir, como por ejemplo el día de hoy que ya estamos en una sociedad en la que sí es un problema realmente esta cuestión del phishing le llaman, o del cambio de identidad, o el robo de identidad, donde sí realmente las personas menores se exponen a tal punto en el que, por ejemplo, muchas de las redes sociales hoy en día ponen un límite de edad. Creo que Facebook no puede, si tienes, creo, 14 años, no, si no tienes 14 años o el permiso de tus papás, creo que no puedes crear una cuenta. Por eso hay muchas personas que tienen 2 años más en Facebook, porque se les creó con sí, obviamente para poder abrir tu cuenta y no va a ser, o no requerir ese permiso, o no ir con tus padres que te dan permiso, obviamente mientes en esa parte. Yo inclusive cuando hice un correo, no recuerdo si era Hotmail, creo que sí era Hotmail, o era Yahoo, no recuerdo, porque también Yahoo era de lo que se movía en esos días. Me pedía cierta edad, y entonces de repente era como que pues la ponía, aunque no la tuviera. Tampoco era con esa malicia, era como, pues es que no me dejas, ¿qué quieres que haga? Pero es como, me estás obligando a mentirte. O sea, es tu culpa, no la mía. Es tu culpa, yo no sé por qué me culpo, ¿no? Pero sí sucede. Y también Facebook, bueno, en específico no, pero en general sí las redes sociales se han tornado un poquito oscuras. Realmente se empiezan como... pues empieza a suceder todo esto. Pueden ser una gran herramienta porque te puedes comunicar y puedes comunicar algo muy rápido, pero también te lleva esta contraparte de que de repente comunicas un mensaje de odio y empiezas a contagiar o a lo mejor no contagiar, sino a encontrar personas que opinan muy similar a ti. Sí, de hecho, ahorita por ejemplo, no sé si has visto el documental de Netflix del dilema social. Ahí se mencionan algunos libros y sí está bastante oscuro toda la cuestión de Facebook, más que nada, como todo el trabajo que hay le llaman stickness, algo así como pegajoso, de los ingenieros de software, de hacer la plataforma adictiva, ¿no? De mantener tu atención el mayor tiempo posible. Y obviamente cuando el software trata de hacer eso, pues obviamente no usa una moral, usa simplemente unos y ceros que están programados por una persona que lo único que busca es tener tu atención. Pero si en esa atención o en ese querer tener tu atención tiene que hacer alguna cosa que no está moralmente aceptada, el software lo va a hacer. Obviamente se tiene que programar para que no llegue a esos límites. De hecho, por eso ahorita estaba viendo que el año pasado, creo que en 2019 o 2020, creo que todo fue 2019 y 2020, Facebook y muchas de las grandes empresas de tecnología tuvieron una cuestión ahí con no sé cómo le llamaban, el Parlamento de Estados Unidos, o creo que sí es Parlamento, no me acuerdo, pero o sea, sí tuvieron que dar como algunas... Sí, fue como un tipo de declaración, ¿no? De que no tenía ciertas políticas, ciertas restricciones sobre eso. Realmente, si ponemos un poquito de atención, yo una vez me descompuso mi cargador de mi lap y solo googleé cargador, ¿no? Y pues el modelo y todo. De repente esto se me empieza a aparecer en Facebook, inclusive en comerciales de YouTube, como que en todo ese tipo de redes. Y es como, oye, pues solo hice una o dos búsquedas de un cargador, eventualmente lo compré cerca de donde vivo, pero de repente te empieza a llenar eso. Obviamente sucede lo mismo. Si tú empiezas a ver videos de accidentes, si empiezas a ver videos policíacos sobre todo ese tipo de temas, sucede esto. El documental de Netflix lo menciona, y inclusive te hace una descripción muy buena de cómo es que la plataforma te va aventando y te va arrojando contenido y va creando
como esa adicción a que tú sigas viendo más y más. Obviamente pues ese es el detalle, ¿no? Que no, o a lo mejor ese era el tema, que no había esa restricción de decir por qué buscas este tipo de videos o por qué te interesan este tipo de videos. Sí, de hecho hay bueno, los vatos que hicieron el documental, muchos fueron ingenieros de estas redes sociales que en el mismo en el mismo documental dicen que, por ejemplo, ellos a sus hijos no les dejan tener redes sociales y les restringen como el uso del teléfono a tales horas, por lo mismo de que ellos saben que programaron ahí, o sea, saben qué grado de adicción les puede generar todos estos algoritmos que tú mencionas, que es que tú buscas algo y te empiezan a llenar de eso para que te quedes más tiempo. E inclusive lo que ellos buscan, o al menos lo que decía el documental, lo que ellos buscan al final del día es que tú puedas elegir qué está pasando con la información que le brindas a las redes sociales. Es decir, si yo le digo, ¿sabes qué? Voy a buscar, no sé, una mochila porque no tengo, que el día de mañana Facebook te diga, oye, mira, carnal, yo tengo esta información tuya, que andas buscando mochila. ¿Quieres que se la comparta a Amazon, a diferentes medios, a Google, para que te den mayores búsquedas? ¿Me dejas hacer eso? Es como que eso es lo que están tratando de hacer, es como ese tipo de información que tú tengas la oportunidad de cerrar ese grifo y decir, no, espérame, esa nada más te la quedas tú, o inclusive ni la ocupes para darme publicidad, carnal. Nada más la dije o te la metí a la plataforma por N o Y, pero no tienes derecho de usarla. Entonces, eso es lo que se está buscando, que todas las redes sociales al día de hoy pues tengan como esos pequeños botones donde tú puedes decir qué se hace con tu información, que al día de hoy no tenemos. Y de hecho, cuando pasó todo esto del 2019, yo entré a una actualización de Facebook y me di cuenta que, por ejemplo, te vas a settings y ya hay un buen de opciones de qué está pasando con tu información, donde puedes ver tu historial, que antes no existían porque no nos preocupaba el qué pasaba con nuestra información. Al día de hoy, pues sí, creo que nuestra información es como que un activo para este tipo de empresas, que es lo que les da pues su riqueza que tienen al día de hoy. Y es dónde queda esa información, quién la tiene, a quién se la estás compartiendo. Y pues al principio no nos importaba porque, como dijimos, ¿no? Nosotros empezamos a entrar en este tipo de aplicaciones muy jóvenes y pues lo único que queríamos era, como tú dices, ¿no? Como ver lo que estaba haciendo la chava que nos gustaba, ver lo que hacían nuestros amigos, el no estar fuera de ese círculo social que se empezaba a dar dentro del mundo digital. Pero las redes sociales se fueron convirtiendo en eso, a final de cuentas, en cosas muy oscuras, y empezaron a polarizar un poco la información, y empezaron a generar como grupos debido a estos algoritmos. O sea, tú piensas verde, tú piensas azul, y después si tú empiezas a pensar un color medio amarillo, lo que dice Facebook es, carnal, tú eres verde, entonces te voy a empezar a juntar con las cosas verdes porque eso es lo que yo veo en ti. Pero dices, no, carnal, o sea, tú no tienes por qué elegir qué tengo que ver yo, o sea, no tendrías por qué estarme condicionando, que ese es ahorita el tema central de estos algoritmos, que se dice que te condicionan a pensar de N manera. Entonces, yo por eso llegó un punto en el que dije, sabes que ya no voy a pasar tanto tiempo en este tipo de redes sociales. Sí, incluso de repente es como poner un poquito también de atención. Yo no había notado, por ejemplo, que de repente hago una búsqueda X y se me llena, entonces pongo atención en este sentido y es como que, oye, pues qué está pasando, ¿no? Es algo extraño porque de repente es como que pues, no quiero ver esto mismo en todos lados. Y sí hice una búsqueda, pero pues hasta ahí, ¿no? Pero sí, la verdad es que nosotros iniciamos en estas redes con una finalidad o con un afán de, pues, no sé, de divertirnos, de hacer otro tipo de actividades, pero poco a poco se fueron tornando de esta manera. Se empezó a dejar como que de lado esa parte y se empezó a hacer como muy comercial. De repente es como que necesito datos para saber a quién le voy a vender mi producto.
necesito saber cuánta gente está interesada en ciertos productos. Y también vas llenando de ideas a ciertos grupos. Hay una red social, todo mundo tiene acceso. Todo mundo que tenga un teléfono y internet tiene acceso a una red social. Obviamente esto lo usas a tu favor o en contra, ¿no? Pero se empieza a tornar de esta manera. Empiezas como a buscar grupos que piensen similar a ti. Y existen realmente. Hay un poquito. Ahí yo veo un poquito ese tema de censura. De repente te censuran palabras o Facebook te bloquea 3 días, 2 horas. Porque me ha pasado. Sí, sí. De repente publicaba, no sé, palabra X. Y era como que Facebook no permite este tipo de conductas. Pero pues también era como muy contradictorio, porque de repente encuentras grupos privados o públicos que son básicamente el título del grupo, y es como que porque Facebook permite grupos pero no permite publicar una palabra, ¿no? Pero ese es un poquito. No, pero también ahí hay un detalle muy importante que por ejemplo también quién es el que pone esa moralidad, ¿no? Uh-huh. De hecho también eso se hablaba cuando fue con el Congreso, creo, Facebook a declarar, ¿no? Facebook no tiene el valor moral de decir qué está bien y qué está mal en la cuestión inclusive ahorita Facebook se metió en un problema con la campaña de Donald Trump, uh-huh. ¿no? Que se desveló lo de Cambridge Analytics, toda esta cuestión de la venta de información, pero igual volvemos a lo que tú dices de las palabras, es decir, entiendo algunas palabras que se quieran restringir, pero también depende mucho del contexto o del lugar, porque no podemos no podemos globalizar muchos de los conceptos. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando empezó todo esto del baneo de Facebook, había una palabra que te restringía, que para el mexicano no debería de ser como tal un insulto, aunque sí muchos mexicanos lo utilizaban como insulto, y era tortillera, güey. Sí. Y yo me quedé pensando, dije, o sea, no creo que sea así, y realmente yo puse un comentario de que hoy fui a ver a la tortillera, no sé qué, y me bloquearon el comentario, y entonces dije, pues es que no, o sea, debe haber un contexto. Entiendo que la inteligencia artificial de ese momento del algoritmo de Facebook para bloquear esas palabras, pues no entendía que tenía que ver el contexto, y a lo mejor poco a poco lo van a ir puliendo. Pero, por ejemplo, también aquí nosotros solemos decirle a mi amigo el negrito o cosas así, que no son tanta falta de respeto. A lo mejor algunos dirán, no, es que sí, ya en el momento en el que en vez de decirle su nombre le dices algún aspecto físico, lo estás denigrando, pues puede ser, pero a lo mejor él no lo siente así. Entonces, ¿por qué Facebook restringiría esa palabra también? Entiendo todo el contexto de Estados Unidos, y entiendo que obviamente en Estados Unidos la palabra con N pues va a ser un pedo. Uh-huh. Si la pones escrita, la dices en un video. Pero por ejemplo en México y Latinoamérica es muy usada para muchos amigos. Mi amigo el negrito, oye negro, pero no es en mal pedo, no es en ofensa, es simplemente pues como tú detectas a la persona, o en los mismos apodos, que somos muy dados a dar apodos, y Facebook se volvió un imán de restringirte, güey. O sea, llegó un momento en el que no puedo decir que tu libertad de expresión haya sido violada, porque a final de cuentas es una empresa, y eso no lo entendíamos hasta que empezó a pasar todo esto. Sí, Facebook tiene sus políticas y ellos pueden hacer lo que quieran. Obviamente con el poder y la información que manejan, si alguien los tiene que regular, así se tiene que meter Estados Unidos a decir, óyeme, espérame, aquí esto no me está apareciendo por esto, por esto, por esto. Sí, es como lo que pasó en Twitter con la cuenta de Donald Trump. Él llama a sus seguidores a una vamos a llamar una protesta, o en este caso que quería lo de la estafa de las elecciones. Entonces es como que Twitter dice, oye, estás llamando o estás incitando violencia, yo no lo permito, yo no voy a permitir este tipo de cosas. Entonces por ese lado pues, yo entiendo que Twitter es tú puedes publicar lo que tú quieras, puedes tuitear lo que tú quieras, pero esa está muy marcado en que tú no puedes incitar a otros a ciertos actos. Sí puedes convocar, por ejemplo, marchas,
en este tipo de marchas normalmente son pasivas, ¿no? Obviamente hay personas que pues van con otros afines, ¿no? Pero si tú empiezas a incitar este tipo de cosas, porque incluso hubo, creo, 5 muertos de eso. Entonces eso también es algo que pues es un poquito preocupante, porque de repente es como que el poder de una red social y a lo mejor el poder de esas palabras que tú pones también influyen demasiado en esos sentidos. Pero pues al final del día también somos parte de ese engrane, porque seguimos consumiendo ese tipo de cosas. Yo cerré mi Facebook hace como unos 4 meses más o menos, y al principio sí es como cualquier adicción, te da esa ansiedad de querer abrirlo, de querer ver qué está pasando, o de empezar como a querer, no sé, compartir cualquier contenido, y eso se está dando de forma muy grande en las fake news, que de repente empiezas a compartir todo esto y no están verificadas, son falsas, unas inclusive hasta tienen faltas de ortografía que omites. ¿Por qué? Porque pues ya te la creíste. Inclusive de repente se comparten publicaciones que son del 2014, 2015, y se vuelve a generar ese como entorno de odio. Yo vi una publicación, no recuerdo muy bien, pero era como un maltrato infantil, pero esto había pasado como en 2015, y empiezas a leer los comentarios, y te das cuenta que los comentarios también están llenos de, pues, básicamente de un odio. No sabemos realmente qué pasó en aquel entonces, pero alguien la compartió así, no sé, un día, ¿no? Hace 2 días, y de repente es como si vamos a estar en contra, y eso va pasando. Te digo, la red social como tal siento que no es mala, realmente le vamos a dar el uso que pues no sé, en este caso a lo mejor yo puedo abrir una cuenta y compartir cosas de paz, de reflexiones, cosas como esas, y tendré seguidores y tendré muchos likes, ¿no? Pero también puedo empezar a compartir cosas, no sé, sobre el racismo, sobre odio, sobre temas delicados, y también tendré muchos seguidores. Entonces pero vamos, bueno, ahí yo me pongo un poco del lado de que no es ni siquiera el tema de las redes sociales. Yo siento que el internet llegó y modificó mucho el juego, porque yo creo, bueno, de hecho en internet hay un concepto que ahorita no se me viene a la mente, pero es que estamos sobreexplotados de información. O sea, tú puedes entrar en internet y vas a encontrar así sin ningún problema 20 artículos de universidades que te confirman que las personas que duermen menos de 8 horas son más inteligentes. Y después vas a encontrar artículos de 4 universidades que te confirman que las personas que duermen más de 8 horas son las más inteligentes. Entonces ya vivimos en una cuestión de que ni siquiera la información que está verificada es realmente la que debe de ser, porque creo que depende mucho de dónde está la universidad, de qué personas entrevistaron, es mucho de contexto, y en internet no existe un contexto global, es un contexto de la zona, pero se cuelga en internet y lo quieren volver global. Es una cuestión más como de la visión que estamos generando con internet, y también la sobreexplotación de información. Si a esto le agregas lo que tú mencionas de las fake news, pues se vuelve uno de los mayores problemas de nuestra generación, güey. Porque, por ejemplo, la otra vez tenía una plática con mi papá y él me decía, es que cómo es posible que ustedes, teniendo la información tan a la mano, no se den cuenta de N o Y. Y yo le decía, papá, es que usted, porque nada más está revisando esa información. Y le mandé links de otros, cuestiones, otros periódicos digitales o de otros, reporteros. Y le decía, estos están diciendo lo contrario. ¿A quién le creo? No, pues le dije, usted se está poniendo de lado que usted cree, y internet le dio esos reporteros que opinan igual que usted. Pero si se pone a leer los otros, también tienen congruencia, también
también tienen datos, también tienen referencias, también tienen entrevistas con personas que estuvieron en ese mismo lugar y lo vieron de diferente manera. Entonces, llegamos a un punto en el que ya no hay ni para dónde hacerse, carnales. Te tienes que documentar muy canijo para empezar a hablar de ciertos temas. Y si no, puedes caer en un sesgo, que a final de cuentas yo siento que ya todos tenemos un sesgo dependiendo del medio en el que te estés informando, güey. Te tienes que informar de varios. E inclusive en ese mismo documental sale una persona que estuvo a cargo del proyecto de Cambridge Analytics, que se apellida Kaiser, no me acuerdo cómo es una chica. Y ella decía, para combatir este sesgo que les dan las redes sociales a las personas, lo que tienen que hacer es empezarle a dar me gusta a cosas que no les guste, carnales. ¿Por qué? Porque así Facebook les va a empezar a recomendar las dos partes de la historia. Ok, vamos a hablar de que no sé, lo que tú decías de lo del 2014, ¿no? Pues a lo mejor dale me gusta a eso, pero después viene alguien y lo desmiente, dale me gusta a él para que veas las dos partes y ya tú te generes tu propio criterio. Pero realmente creo que vivimos en una época de desinformación, que sí, las redes sociales han sido como una punta de lanza para esa desinformación, pero creo que internet mismo es el que fomenta mucho esta cuestión de tener tanta información que no tienes ninguna, güey, al final del día. O sea, no hay nada claro, güey. Muchos dirán, no, es que si un catedrático dice esto, ya tiene la plumita de check, de verificado. Pues no, porque también puede venir otro y decirte lo contrario. Entonces, ¿qué depende una cosa de la otra? Pues a lo mejor un estudio está mejor preparado que otro, pero si tú no sabes del tema, no vas a saber realmente qué está pasando. Y es por eso que vivimos en un mundo en el que la gente, hay tanta complejidad en la información, que se deslindan mejor por irse por lo místico, por esta pseudociencia que es lo de la metafísica y cosas así, que algunas cosas a lo mejor tendrán una cuestión psicológica, pero ellos tratan de hablar de esa cuestión que les da más sentido. Y empezamos a tener güeyes que son terraplanistas, güeyes que son antivacunas, güeyes que simplemente se fueron por el lado que encontraron. Y si tú lo cuestionas a estas personas, es que tú no has visto lo que yo he visto. Y es, ok, sí lo he visto, pero se me hace más coherente en lo que yo veo. Uh-huh. Pero no, ese no siento que sea tanto de las redes sociales. Siento que es más el internet. Pero siento que las redes sociales fueron los que lo incendiaron a final de cuentas. El mismo caso de Twitter. Twitter, cuando comenzó, creo que era una herramienta bastante útil porque era pocos caracteres y era informar. Siempre como que el de fue informar. Y llegó un momento en el que Twitter aumentó pocos caracteres y con eso dio un vuelco muy cañón. Que no sé si fue realmente esa cuestión de Twitter. A lo mejor también fue la generación. Pero por ejemplo, en Twitter tú entras. Toxicidad a más no poder, güey. Ahí no puedes comentar nada sin recibir un comentario de un cabrón que te diga no opino igual que tú y no te baje de pendejo. No sé si tengas Twitter. Sí, realmente eso es lo que te iba a comentar. Entras y eso sí es muy marcado, o estás bien o estás mal. De repente es como que pones una opinión y todos siempre va a haber que te va a atacar de no, estás mal, la neta estás mal porque estás mal informado. Y va a haber otro que te va a decir, yo opino lo mismo que tú, yo leí básicamente algo similar y coincido contigo, ¿no? Pero, mira, pasa algo muy curioso. De repente escuchas una noticia en la radio o en la televisión que de repente ves. Y lo primero que hacemos es buscar esa noticia en Facebook o en Twitter. Y digo, son las herramientas que tenemos a la mano. Obviamente vamos a hacer eso, pero también a veces nos quedamos con esa noticia que vimos en Facebook y no hacemos eso, justamente investigar más en algunas fuentes un poco más confiables, más verificadas, y aún así tener un poquillo de duda también, de decir, vi 2-3 noticias, coinciden en cierto punto, o definitivamente las 3 noticias pues ninguna coincide, ¿no? Algo está pasando. Pero pues de repente no hacemos eso. Y yo me incluyo porque también de repente es como que veo una noticia y la busco en Twitter. De repente es como que Twitter se volvió de repente... cerré mi Facebook
pero como que no sirvió de mucho porque me fui a Twitter. Entonces de repente es como que estoy ahí viendo las noticias que salen. Y sí, la verdad, vi una publicación, vi un tweet de un candidato y de repente se llenó como de odio sus comentarios. Creo que de hecho te mandé el link de esa publicación. Sí. Y de repente es como que ¿qué onda, no? Como que de hecho aquí están como más cabrones que en Facebook. En Facebook todavía ponen amén o Dios es amor. Acá no, acá sí son 30 caracteres de puro odio, güey. De puro odio. Entonces la verdad de repente sí se vuelve así. Y te digo, yo la verdad de repente es como que busco la noticia primero acá. Y de repente es como que la veo en Facebook y digo, creo que sí es verdad. Entonces es esa mala práctica. De repente sí es como que me quedo con la duda y digo, no, realmente no tiene por qué ser así. Y investigo en periódicos un poco más renombrados o que tienen credibilidad más firme. Y la noticia va un poco de la mano, es un poquito diferente, pero te la explican de una manera que es más entendible que en Facebook. De repente Facebook o ese tipo de noticias, los encabezados son demasiados amarillistas. De repente es como que hombre asesina no sé, a 2 mujeres, ¿no? Y ves esa nota allá y de repente es como que sí es algo similar, pero realmente no es tanto como inclusive hasta puede ser, ¿no? El vato se quería suicidar, puso no sé qué en un vaso, las chicas se lo cambiaron, lo tomaron las dos y las mató. Y es, chido, pero es más un accidente. Sí, obviamente va a ser enjuiciado porque pues, por su culpa murieron personas. Pero a lo mejor la agenda de ese medio en ese momento es pues poner a la luz la cuestión de los feminicidios. Y eso es muy importante, güey, porque estaba leyendo un libro que se llama ¿cómo se llamaba? Es de Ray Dalio, que es cree en mí, te estoy mintiendo, confía en mí, te estoy mintiendo, algo así. Y este vato habla de la cuestión de los medios en general. Y de hecho va mucho de la mano porque creo que al día de hoy la mayoría de los medios están en las redes sociales y comparten en redes sociales. Tendrán su página aparte donde pues generan sus vistas y todo. E inclusive hay una cuestión muy cañona, por ejemplo ahorita en Facebook, que llega la noticia, pone lo que tú dices, de este amarillista, de que mata a su suegra y que no sé qué. Y después es una noticia que pues trata de ensalzar un título que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero pues ya hay raza que entra al link y pone afuera el primer comentario de no, lo que la noticia quiso decir es que la mata de un susto porque no sé qué, y dices, ok, gracias. ¿Por qué hacen eso? Porque pues como están ganando estos medios es con el tráfico que generan a su página, que es donde ponen publicidad. E igual Facebook les ha de estar pagando cuando generan algún live o cosas así, que generan como esa influencia o que tienen ese engagement con mucha gente. Pues Facebook dice, pues eres una persona que genera contenido para Facebook, te voy a pagar. Pero eso es también lo que estaba hablando en Ray Dalio en este libro de Confía en mí que te estoy mintiendo, que es la prensa a final de cuentas se volvió una prostituta. Voy a buscar que me lean a mí y no a ti. Y es donde creo que se empieza a ver la calidad de la prensa. Cuando tú tienes una prensa que no es, que te dice el título lo que realmente tienes en contenido, creo que tienes tienes al menos un periodismo más respetable que el que busca el amarillismo. Y 2, también ahí hablaba de que, por ejemplo, todas estas cuestiones que son páginas donde hay publicidad, son medios que se van a vender al mejor postor. Por ejemplo, tú entras a las páginas de New York Times, inclusive de la BBC, y no hay publicidad, es sus propias ¿cómo se llama? Sus propios noticias en un costado, una que otra publicidad, pero es la mínima. Porque pues a final de cuentas ellos tienen que ganar con ese tráfico, pero es la mínima. Si tú entras a la de una página de algún ahorita más que nada en la cuestión política que se viene en las elecciones de este año, tú vas a ver que entras a una página y si ves luego noticias acá de la farándula y después
un sponsor de que te vende algo y arriba otro sponsor y después la bajas tantito y otro sponsor, o tiene nada más 10 líneas de información y después te dice ver más y hay 2 sponsors. Es un medio que se está vendiendo y que no es realmente respetable. Y eso es lo que está haciendo, es lo que decía Ray Dalio, es a final de cuentas ellos van por el click, no van a darte información veraz, no te van a dar calidad. Por eso él decía los medios que realmente son más difíciles de comprar, porque él habla en su libro que de cómo es esa cuestión de comprar favores en este tipo de medios, de cómo llegó esta cuestión del click a volver prostitutas a todos estos, al medio general y también al medio digital. Pues dice, lo que se debe hacer es simplemente consumir medios que te cobren una membresía, güey, de New York Times, porque ellos no te están cobrando por el click, te están cobrando para pagarle a la gente que va a estar generándote contenido. Para estar anunciándote. Ajá, entonces, entre más gente tengan suscrita, mejor va a ser su contenido. Esa es la cuestión con estos medios. Que a lo mejor y no, pero a lo mejor sí tiene una cuestión más lógica el verlo así. Digo, yo no me voy a documentar con una página que entro y luego veo 3 comerciales que me quieren vender algo. Es como, entre una página a ver nada. Sí, obviamente. Obviamente también no tomas en serio ese tipo de noticias. Bueno, por ejemplo, en mi caso es de... por curiosidad las abro. A ver de qué trata la nota, a ver de qué hablan. Entonces de repente empiezas a notar, por ejemplo, errores ortográficos. Este mundo de publicidad que es más publicidad que noticia. Hay una página que entras y son como 10 renglones de noticia y todo lo demás es publicidad y videos y recomendados para ti y llega un punto en el que dices, pues, esto ya está muy lleno. Pero sí, exactamente, digo, también tenemos esa mala práctica de quedarnos con eso nada más. No hacemos bueno, no investigamos un poquito más. Pero pues, en general es eso, el uso que también le vamos a dar a la red social, qué tanto tiempo le estamos dedicando y cómo queremos administrar nuestras cuentas y realmente el contenido que vamos a estar viendo. Como desestrés funciona, puedes ver videos muy graciosos, puedes leer notas pues, interesantes que al final del día de repente son, pues, te llaman mucho la atención. También hay páginas muy buenas de que es poesía. Hay una página que se llama Locos por el Cosmos. Suben mucho contenido poético. La verdad es una forma de poesía totalmente diferente. Es sobre mezclan esta astronomía con poesía. He estado un poquito yo muy de lleno en esa página y la verdad es el sentido que tú le vas dando. Yo por ejemplo me empieza a aparecer un contenido más sobre eso que es el que decías. Me empieza a aparecer muchas cosas en común y son páginas buenas, la verdad. Empiezas a leer, empiezas a conocer nuevos escritores y te empiezas a generar ese poquito de lectura, que aunque es corta y mínima, siento yo que es un tiempo bien invertido. Pues es que sí, o sea, no todo en redes sociales es malo y eso debemos de entenderlo. A final de cuentas, lo que tú veas o lo que tú estés buscando en las redes sociales se te va a regresar al doble. Es como un karma instantáneo, porque si yo estoy buscando cosas para inspirarme, voy a encontrar cosas de literatura, voy a encontrar poesía, voy a encontrar imágenes muy lindas de diseñadores que comparten su trabajo. Igual pasa en Instagram. Si tú empiezas a buscar dibujantes para a lo mejor depurar tu forma de dibujar, o de pintar o de hacer cómics, vas a encontrar gran contenido de personas que lo suben, que te explican cómo hacerlo y te vas a llenar de ese tipo de contenido. El problema es cuando lo utilizamos para una mala cuestión, que es por ejemplo, un día me siento fatal, empiezo a buscar cosas tristes, me empiezo a enojar con la cuestión de Twitter, me empiezo a enojar con todo esto y empiezo a poner la carita de me enoja en todo, pues para Facebook, para Twitter eso simplemente es
te voy a seguir mostrando eso porque te genera una reacción. Positiva, negativa, me vale madre. Sí, está... Yo quiero que tú sigas reaccionando. Y eso es también lo que decía Ryan Holiday. La regué, dije Ray Dalio, pero ese es otro. Ryan Holiday en su libro. Y es que a final del día, estos medios se han vuelto, ¿cómo se llama? Como instantáneos, o sea, efímeros, o sea, tienes una noticia, pum, el día de mañana tienes otra, y pum, el día de mañana ya tienes otra. Entonces, lo que hacen estos algoritmos, pues simplemente es traerte lo que consideran que te va a gustar. Entonces, ¿cómo tú le dices a ese algoritmo, enséñame algo positivo si estás buscando puras cosas negativas? Entonces, tienes que empezar a buscar cosas que te alegren, cosas que te hagan sentir bien, para que entrar a Facebook no sea un martirio, un enojo, sino simplemente como un desestrés. Sí, básicamente yo entiendo que Facebook fue creado con esa intención, un desestrés, una red en la que puedes entrar, ver videos, compartir fotos, ver publicaciones, pues no sé, de ciertos tipos, pero es exactamente lo que dices. Hay que empezar a tener esa inquietud o ese tipo de cosas para, pues no sé, para darle un contenido más, no puedo decir que sano, sino un contenido más agradable para ti. Al final del día también le dedicamos bastante tiempo a la red social como para entrar y ver cosas sobre odio y todo ese tipo de cosas. Entonces mejor es invertir ese tiempo que al final del día ya lo invertimos, o sea, no es como que no suceda realmente así. Entonces pues hay que tratar de hacer que sea agradable ese momento. Yo te comparto esa experiencia de que de repente entro y leo ese tipo de cosas y pues, la verdad es agradable. Sí, siento que de repente le dediqué demasiado tiempo y hago otras cosas, pero eso también es poco a poco. No podemos tampoco decir que la red en sí es como mala, pero pues no es más. Sí, de hecho, también aquí, yo les voy a recomendar un libro que es el 10 razones para borrar tus redes sociales de Jaron Lanier. Este vato creo que fue uno de los co-creadores de ¿cómo se llama esto? De realidad virtual, de la realidad virtual. Este vato fue uno de los co-creadores y ahorita está como en un mood de pues concientizar a la gente del internet en general, de las redes sociales. Y en este libro pues no es que te dé 10 razones para borrar tus redes sociales, sino más bien te dice 10 tips para sacarles el mayor provecho. Te enseña toda esta cuestión que estamos hablando de cómo te manipula un poco la red social para tener tu atención, cómo te da la información, qué datos tú le estás brindando para que te dé esa información, y cómo entras en un círculo vicioso, toda esta cuestión que estuvimos hablando. Este vato te lo empieza a desglosar y te dice, al final del día yo no quiero que cierres tus redes sociales, quiero que aprendas a utilizarlas para que no sea algo perjudicial para tu persona, sino que sea algo que te genere un beneficio al final del día. Y obviamente pues también desglosa un poco toda la empresa que hay detrás, todo lo que está ganando Facebook, todo lo que está ganando Twitter. Este vato te dice, te explica con manzanitas hacia dónde están queriendo llegar ellos y cómo nosotros estamos siendo unos consumidores de un nuevo tabaco digital que, como tú dices, es difícil dejarlo, es poco a poco. Tienes que ir dejando paulatinamente tu consumo hasta que en algún momento dices, ya, puedo cerrar mi Facebook, mi Twitter y estar tranquilo. Y también lo que dice él, pues a lo mejor ni siquiera cerrarlo, simplemente utilizarlo para lo que es. Facebook a lo mejor yo lo quiero utilizar para entretenerme, entonces voy a buscar cosas que me entretengan. Twitter lo voy a utilizar para dar mi opinión, pero a lo mejor yo no voy a leer los comentarios porque sé que esto va a estar súper cañón. Y después viene la otra cuestión de las diferentes redes sociales que sirven para otras cuestiones. Instagram, por ejemplo, también ya se considera una red social Spotify, que te da como ese feedback de tu música.
que la puedes compartir, toda esta cuestión. Pues cada red social tiene su propia funcionalidad, su propio beneficio, y tú tienes que encontrarlo. Y si realmente una red social no te genera beneficio, pues la puedes cerrar sin ningún problema, a menos que seas una persona que sea de interés público, que tengas que tenerla abierta. Pues ahí ya tendrás que tomar un curso de cómo llevar tus redes sociales, porque pues es como una herramienta muy delicada. Se puede convertir en un arma o en una herramienta que genere cosas bastante productivas. Pero pues hasta que Facebook y estas empresas realmente dejen de vernos como activos y nos empiecen a ver más como posibles clientes que nos puedan vender cosas o algo así, creo que hasta ese día las redes sociales van a seguir siendo un poco problemáticas, que nosotros vamos a tener que tener cuidado con lo que nos enseñan, con sus nuevas funcionalidades. Todo lo nuevo que traigan, creo que necesitamos ponerle un poquito más de empeño a ver por qué lo están poniendo, para nosotros estar tranquilos y poderlos utilizar. Y pues como conclusión final, podríamos decir que cierren sus redes sociales. No, pues que chéquense ese documental de Social Dilemma, sí. Lean algún libro de cómo están las redes sociales, y al final del día ustedes son los que deciden qué hacen con su tiempo, cómo utilizan sus redes sociales. Y pues nada más, eso sería todo por el día de hoy. No sé si quieres decir alguna conclusión. Pues en general es eso, la red social la usamos como mejor nos convenga, ¿no? Entonces, si lo vamos a hacer como desestrés, pues que sea eso, un desestrés y nada más. Pues sí, creo que sería todo. Y si tú eres la morra que subía fotos emo, mándanos ahí un pequeño correo, un mensajito. No, de hecho, ahorita me estaba acordando que creo que hubo un documental de esa morra. Entonces, hay que buscarlo sí, para ver quién era. Sería interesante, buscar algo así. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Esto fue Sobreviviendo. Esto fue Sobreviviendo al día que llegaron las redes sociales. Sobrevivientes, nos vemos en un capítulo más. Bye. Bye.